Siempre me ha llamado la atención el western. El western y yo tenemos historia. Aún recuerdo cuando era un chibolo de apenas 10 años, ingenuo, torpe, entre otros adjetivos negativos que te puedas inventar. Y aunque no recuerde del todo varios de los eventos que hubo en mi niñez, todavía mi mente tiene presente las casuales veces que me topé con proyectos audiovisuales provenientes del género, o con ciertas características superficiales e identificables del mismo. Como esos peculiares escenarios desérticos o con características de una sociedad moderna del siglo XX o XIX, o esos vestuarios emblemáticos que se volvieron reconocibles en la audiencia. El western siempre ha estado presente en la cultura popular, y negarlo, es una estupidez. Lo que, si es curioso, o extraño para mí, es el haberme topado constantemente con cosas referentes al género desde niño más de lo usual. Y aún más extraño, que justo a finales del 2022, me dignara a adentrarme en todo esto. Y es aquí, en donde investigando más sobre todo lo que rodea del género, me encuentro con una imagen bastante familiar. Rápidamente me trajo recuerdos del 2018, sobre un videojuego que era hablado y galardonado por varias personas. Incluso, uno de los usuarios a los que estoy suscrito, durante ese entonces le había dedicado un video. Lamentablemente, por obvias razones, jamás me digné a averiguar de lo que estaban hablando. Pero ya al tener un mejor panorama, empecé a considerar si realmente valía la pena adquirirlo y ver si era un juego excelente. Una parte de mí suplicaba no hacerlo, que probablemente sería uno de los mayores errores de mi vida. Y si bien, ese pequeño miedo casi logra conseguir su objetivo, lo que me terminó motivando a dar ese paso fue el hecho de no haber tenido ningún regalo por Navidad. Sí, así de estúpido suena. Aunque de todas formas era mi dinero, por lo que no le veía el problema. Fue así, que por fin obtuve ese tan peculiar videojuego. Red Dead Redemption 2, es sin lugar a dudas, el mejor videojuego que he jugado en toda mi insignificante y miserable existencia. Una obra bastante competente en cada aspecto que podamos presenciar, con un mundo abierto que se siente vivo, un gameplay que llega a ser muy dinámico a la temática en la que se centra, y con una historia que, dicho sea de paso, es una de las más desgarradoras y hermosas que haya visto jamás. Antes de comenzar con todo esto, quiero aclarar desde ahora, que este no será un video complejo. Entiendo que algunas personas han esperado con entusiasmo que hable sobre este juego, pero por esta ocasión solo me he querido centrar en hablar mediante mi completa subjetividad. Por lo que, si esperabas un análisis extenso, lamento decirte que no lo encontrarás aquí, o al menos no por el momento, ya que, tengo planeado a futuro 2 videos más, sobre el universo Red Dead. Entonces, ya aclarado el asunto, podemos comenzar hablando sobre uno de los enfoques principales de todo el videojuego. La jugabilidad de Red Dead Redemption 2 es muy peculiar. Para alguien que recién se está adentrando a este mundo, es entendible que puedas considerarlo aburrido, pero ese es el punto del juego, su propio ritmo exige paciencia, prudencia, ya sea en actividades pacíficas como el ir a caballo, o en algunas más peligrosas, como los tiroteos que en muchas ocasiones tienes que aprender a pensar, principalmente porque incluso al momento de realizar una acción específica, el personaje se tomará el tiempo para realizar dicha acción específica. En pocas palabras, el juego posee un ritmo extremadamente lento con el fin de llegar a generar una gran inmersión al jugador. Y cuando logra su cometido, es a partir de ahí, que cada acción realizada en su gameplay, por más sencilla que sea, puede brindarle una experiencia más que satisfactoria. Porque sí, mi estimado, cuando me refiero al gameplay, no solo me refiero específicamente a los tiroteos o al viaje a caballo.
Es cierto, pertenecen a su jugabilidad, pero eso no significa que conforme el 100% de la obra, ya que gran parte del gameplay te invita a sumergirte en la cotidianidad del siglo XIX. Acciones como el comprar productos para subsistir, el ir a jugar una partida de póker en una taberna, interactuar con los NPC, o incluso el cambiarte de ropa, son parte de la jugabilidad de Red Dead Redemption 2. Si bien puede verse como algo aburrido, la verdad es que no lo es en lo absoluto, pues recordemos que hay una gran barrera entre juzgar el producto como espectadores, y como jugadores, siendo este último, el que tiene mayor peso. Como acabamos de ver, el gameplay de Red Dead no es para nada aburrido, siempre hay algo nuevo que hacer, cada nuevo entorno descubierto te motiva a explorar en él, y en general, dejarte llevar completamente en esta obra, no hace más que mejorar tu experiencia. Y claro que hay muchas otras razones por las que su jugabilidad funciona eficientemente, pero antes de pasar a eso, me gustaría ahora sí, centrarme en algo que obviamente muchos no quieren dejar pasar. El sistema de combate. Ya sé que es parte del gameplay, pero entiendan que el sistema de combate es importante también porque está ligada a la temática de la obra. Sin embargo, para poder enfocarme de mejor manera en explicar todo este desmadre, tendré que dividirlo en dos partes. Habilidades, y los NPC. En cuanto a nuestras habilidades de combate, pues, son las adecuadas, y sirven para algo. Por ejemplo, al momento de cubrirnos en tiroteos difíciles de vencer, el golpear con nuestra arma al enemigo sin la necesidad de matarlo, el poder lanzarnos al instante a lugares óptimos sin la necesidad de hacer esto, o incluso, al momento de inmovilizar al enemigo, el sistema nos otorga 3 elecciones sobre qué hacerle a nuestro contrincante. Puede ser algo complicado al inicio, pero a medida que adquieres experiencia en el entorno del juego, tarde o temprano terminas dominándolo a la perfección. Igualmente, esto ocurre con las armas, ya que cada una tiene maneras muy distintas de funcionar, ya sea al accionar un arma, al alcance del disparo, al daño que se proporciona en él, y al lugar donde cabe. Aunque para no hacerla larga, solo vean a lo que me refiero. Para culminar, se encuentran estas 3 famosas barras. La de salud, la de energía, y la del ojo muerto. ¿Qué rayos es el ojo muerto? Regresando al tema, estas 3 barras son esenciales si queremos sobrevivir a un combate o mantener una mayor actividad con nuestro personaje. Tanto es su importancia, que a medida que avanzas en el juego, estas irán aumentando progresivamente otorgándote una mayor facilidad en momentos críticos. Siendo la más notable e importante para las batallas, el ojo muerto. Que a pesar de ser una técnica especial que puede librarnos de muchos problemas en un inicio, debemos tener en cuenta que es temporal, y que en los primeros capítulos es algo difícil mantenerlo siempre activo, ya sea por la falta de dinero para poder comprar medicamentos o alimentos, o el saber que no hay suficiente espacio donde podamos guardar estos mismos. Además, admitámoslo, es mucho más divertido jugar sin él, aunque, no me quejo cuando es usado en momentos de absoluta necesidad. Ya enfocándome en los NPC, pues están realmente bien. Puede haber ciertos problemas al momento de combatir, sin embargo, las únicas veces que noté algo así fueron en espacios extremadamente cerrados que no permitían llegar a su objetivo con facilidad, o el hecho de que la mayoría de ellos trataran de matarte a distancia, siendo muy pocas las veces en las que alguien quiera hacerlo cuerpo a cuerpo. Fuera de eso, su inteligencia artificial es bastante admirable, no solo son capaces de poder rastrear de forma coherente al jugador, sino que al momento de atacarte pueden tener alguna estrategia, claramente dependiendo a qué armas usen, a quién te enfrentes, o a cuántos te enfrentes. Un ejemplo sería la policía.
que, en caso puedas sobrevivir las primeras oleadas, poco a poco no solo van llegando más refuerzos de diferentes formas, sino que, ahora estos buscarán la manera de rodearte y matarte en el acto, presionándote para que cometas un error. Ahora, en cuanto a la dificultad de las habilidades de combate contra los NPC, pues está bien logrado. Es verdad que muchos consideran sencillos los combates, pero en lo que a mí respecta, no es así. De hecho, es posible sentirse en peligro en muchas ocasiones, aunque mayormente depende a qué clase de NPC te encuentres, ya que, por momentos, estos no resultan ser una amenaza, incluso si permites que te disparen, este tardará demasiado en matarte. No obstante, también me he encontrado con otros que sí lograron hacerlo con una mayor facilidad, y ni hablar de los que lograron con tan solo un disparo. Realmente no estoy seguro si esto es verdad o no, ya que, todo lo que digo es mediante mi perspectiva. De lo que sí estoy seguro, es que su jugabilidad en general, no me ha llegado a aburrir. Sé que cualquier obra audiovisual no llega a impactar como la primera vez, y estoy seguro que algo parecido puede ocurrirle a Red Dead. Sin embargo, hay algo que logra mejorar la jugabilidad, y otorgarle un toque especial a las batallas o al roleplay, incluso si ya lo has experimentado múltiples veces. Gran parte del satisfactorio gameplay de Red Dead Redemption 2, aparte de su mundo sistemático, se debe a la historia. Aunque para comprender esto, tendremos que sentar las bases. La trama, sirviendo para otorgar a nuestro protagonista un punto de partida, en este caso, conseguir suficiente dinero para poder desaparecer del mapa, e irnos a un lugar mejor junto con la banda. Es en base a esa misión, que logramos adentrarnos a su universo y así conocer todo lo que el mundo abierto tiene que ofrecernos. Y lo mejor, es que puedes tomarte el tiempo que quieras, porque no es, por así decirlo, un objetivo que se deba lograr al instante y con prisa. Ahí es donde la magia del juego nace, porque todo lo que haces o conoces, tiene un propósito. Ahora bien, si ya tenemos una motivación que nos permita avanzar, entonces solo nos quedaría experimentar nuestros alrededores. Es verdad que el juego no te obliga a hacerlo, pero cuando tomas la iniciativa, puedes obtener un mejor panorama a la psicología de tu entorno, y de tu personaje. En pocas palabras, te permiten a ti como jugador, contar tu propia historia, claramente respetando la composición de su trama. Entonces, sí. Cuando hablo de la historia, es de lo que la obra quiere contar en base a la trama, que sirve como conductor en su narrativa. En este caso, la historia es sobre la redención, sobre la venganza, sobre el apreciar a las personas que te rodean, y sobre todo, una exploración psicológica a los últimos días de la banda de Dodge Van der Linde, ante la negación del nacimiento de un mundo moderno. Es cierto que estos no son los únicos temas tratados en la obra, y el remarcarlos todos, harían más largo este video, pero en resumen, lo que vuelve poderoso a su obra son las relaciones humanas, en especial hacia los miembros de la banda. Es por esa misma razón, que su gameplay es tan poderoso, independientemente de jugarlo varias veces. De hecho, no es sorpresa saber esto. Literalmente los 3 primeros episodios son los más largos, sirviendo como introducción a este salvaje mundo y a sus personajes, donde poco a poco vamos construyendo una simpatía hacia varios de ellos. Tanto en el campamento, como en las misiones. Prueba de ello, son, Kieran Duffy, y Javier Escuela. Kieran probablemente sea uno de los personajes más trágicos del juego. Desde un principio, se nos planteó como un enemigo al que no debemos mostrarle misericordia por formar parte de la banda rival, los O'Driscoll. Sin embargo, el verlo suplicar para que no lo maten, y el ver cómo lo tratan de una manera inhumana al momento de ser secuestrado, hace que nuestra percepción como jugador cambie, al igual que algunos miembros de la banda, quienes le permiten quedarse en el grupo, sobre todo a Arthur Morgan, principalmente, porque fue salvado de morir gracias al chico. Lamentablemente, este personaje moriría a mitad del episodio 4 de una forma bastante grotesca. La primera vez que probé el juego de forma bastante rápida, si bien era un personaje que me llegaba a caer bien, realmente lo veía como alguien plano sin más. No obstante, ya en una segunda vuelta menos frenética, descubrí que él era más que solo una hoja en blanco. Tenía un pasado, gustos propios, y, sobre todo, era alguien que, a pesar de su poca participación, contribuía mucho al grupo, rompiendo la clara caracterización que se le da al inicio del relato.
Javier es un personaje dimensionado. Si bien al igual que Kiran, se le otorga una menor importancia que a Arturo Dodge, no por eso terminan siendo poco interesantes. De hecho, gran parte del arco argumental del mexicano, tanto en algunas misiones, como en el mundo abierto, es, si es capaz de elegir su propio destino. ¿A qué me refiero exactamente? Básicamente, a lo largo de toda la historia, Javier poco a poco empezó a confiar excesivamente en Dodge, alabándolo constantemente, defendiéndolo cuando algunos miembros lo cuestionaban, entregándose por completo a seguir sus órdenes como una marioneta, no importando si esas personas hayan sido sus amigos de hace años. Lo más chistoso de todo esto, es que Arthur tiene un conflicto algo similar, solo que culmina de otra manera. Ahora bien, puede que para muchos, todo lo relacionado a la historia es un punto malo porque nos obligan a entrar en su mundo abierto, sin embargo, este es el maldito chiste de los mundos abiertos, que nos adentremos en él completamente, además, este probablemente sea la mejor forma de contar una historia con varios personajes en un videojuego, sin olvidar que, igualmente sí o sí, varios de los eventos aleatorios aparecerán y también llamarán tu atención. De no ser así, pues ¿pa' qué mierda compras el videojuego si tu función no es buscar complejidad y solo quieres tener acción a lo bruto? Regresando al eje central. Cada interacción, ya sea en su mundo abierto, o en una misión, hace sentir que su universo está vivo, ayudando a darle más profundidad a su historia, sobre todo, en los eventos climáticos. Que, aún teniendo una estructura muy específica, su historia logra añadir una capa más de profundidad para que no se sienta como el típico tiroteo de siempre. Es como una película, no importa cuántos años pasen, ya que al final es la historia que se nos cuenta lo que termina predominando en su trascendencia. No obstante, ¿cómo es que lo logra? A ver, con esto no me refiero al juego en su totalidad, sino, el como Red Dead Redemption 2, cuenta una buena historia. Sé que la jugabilidad y el entorno sirven como herramientas, metafóricamente claro está, pero el punto es hacia los materiales, o sea, hacia la narrativa. En resumen, la narrativa es el cómo logras contar tu historia. Es allí donde caen varios principios que la enriquecen, como la elección de orden, ritmo, composición, ambientación, diálogo, personajes, entre otros recursos para contarla. Y si bien me gustaría tocar este apartado, la verdad es que no lo haré. ¿Por qué? Porque esto no es un análisis profundo, y realizar esta tarea me llevaría mucho tiempo, principalmente porque la narrativa es la composición de todo lo que hace a una historia memorable. O bueno, al menos en cuanto a guión se refiere. Ya el modelado al 3D, gameplay, o mundo abierto, solo serían las herramientas que la obra usará para traspasar toda su historia al videojuego. La verdad, no tengo mucho que explicar aquí, aparte, estuve haciendo mención a ello a lo largo del audiovisual, para explicar de mejor forma mis puntos. Aunque, pienso que tal vez haya algo importante que me gustaría recalcar del juego, antes de proseguir con el penúltimo punto. Es un juego sistemático. Para explicarlo de forma sencilla, un juego sistemático es aquel en la que todos los elementos de su mundo interactúan entre sí, tanto por la intervención del jugador, o viceversa, lo que finalmente otorga cierto realismo en su ficción al momento de jugarlo. Es algo así como el cuerpo humano. Ya que este está conformado por distintos sistemas. Como el circulatorio, el digestivo, el nervioso, el respiratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con Red Dead, solo que, en vez del sistema respiratorio, este podría ser el sistema del clima, siendo la lluvia, el sol, las nubes o la nieve, los distintos órganos, y así sucedería lo mismo con lo demás, como los animales, personas, armas, entre otros. Sin embargo, para que tengan un mejor panorama, les recomiendo este video del cual, me basé para explicarles lo de hace rato, aquí abajo en la descripción. Les prometo que no será ninguna pérdida de tiempo. Al igual que lo anterior, no tengo mucho que explicar aquí, más allá que la banda sonora es impecable e increíble, acompañando de excelente manera al gameplay y enriqueciendo su historia, otorgándole una experiencia sublime en varios momentos. Aquí algunos ejemplos a lo que me refiero. Don, I need you to stay calm. Get down here now, you inbred trash! Let's go!
Ladies and gentlemen, this is a hold-up. Don't do nothing stupid. Who it is. Ain't you got a habit of just showing up? When I got something to take care of, sure. Just you left, is it? Yeah. Just me. That was Joe! We gotta be close! When I was just a lad, you know, I met a gal from old Bordeaux. She had blonde hair and blue eyes too. She let me ride on the ring-dang-doo. The ring-dang-doo, now What is that? It's soft and round like a pussy cat. Got a hole in the middle and a split in two. That's what you call the ring-dang-doo. Como ya muchos sabemos, la narrativa audiovisual es el arte de contar una historia a través de las imágenes y sonidos, o lenguaje audiovisual como se le dice comúnmente. Yendo al grano, considerando lo absolutamente realista que se ven las texturas, sombras, luces y colores, no es sorpresa para muchos que el videojuego aproveche estos aspectos, usándolos para imitar el lenguaje del cine con el objetivo de contar su historia durante momentos realmente necesarios. Y vaya que no decepciona. Claramente su cinematografía es destacable y de seguro uno que otro con tan solo ver alguna imagen de la misma habrá exclamado que en efecto, es cine. Pero, ¿cómo es que lo hace tan bien? I guess, I'm afraid. Esta escena es desgarradora. Probablemente mi top 3 de momentos favoritos en toda la obra. Y ahora, quiero usarla de ejemplo de cómo, a pesar de su simpleza, es un buen ejemplo de narrativa audiovisual. Supondré que ya te habrás terminado todo el videojuego, y también, supondré que sabes quién es Arthur Morgan. Bueno, entremos en contexto. Todo transcurre después de una misión del episodio 6, el bello arte de la conversación. Cuando Arthur Morgan salva de la muerte a un militar, llamado Monroe, quien iba a ser traicionado por sus propios hombres, debido a la mentira creada por el coronel Fagors, para que el capitán Monroe no siga ayudando a la comunidad de indios. Con el contexto dado, hay algo más que quiero remarcar, y es que, Arthur Morgan, salvó la vida de un hombre, no por algún beneficio personal, solo lo salva, porque a lo largo de misiones anteriores, el capitán, le ha demostrado ser un buen hombre. Uno el cual, Arthur inconscientemente, sabía que iba a morir injustamente. Bueno, ahora ya con todo lo necesario podemos proseguir con el análisis. Como primer punto a considerar, es la presentación de nuestros personajes, y la locación donde se desarrollará la escena. El cual, es en una pequeña estación de tren, específicamente, en los asientos del mismo. Ya en cuanto a personajes, pues son solo dos. Arthur, y la hermana Calderón. Curiosamente, lo que digo se hace más evidente, con el hecho de que, Charles, termina desapareciendo del encuadre justo cuando la monja hace aparición, y también, por estos dos planos, siendo el segundo donde nuestro protagonista comienza a sufrir nuevamente por su enfermedad, prosiguiendo con un tercer plano de la monja ayudando a nuestro personaje con una duración de 2 segundos, sirviendo como transición al lugar donde por fin se desarrollará la conversación. A partir del plano siguiente es donde comienza lo brillante, pero déjenme diseccionar poco a poco esta parte. El plano como nos lo muestra, el punto de interés, se encuentra en nuestros personajes. Esto gracias a la composición de los tercios, el fondo que se encuentra un poco iluminado y desenfocado, junto con cierto contraste, ya sea en el color dicromático del fondo o porque son los únicos humanos en el encuadre. Además, en la perspectiva de la cámara, los personajes son los más cercanos a ella. Y hablando de perspectiva, también debo resaltar que el plano pasa a ser uno entero a uno medio, mediante un traveling, que deja más en claro, el nivel de importancia que tienen ambas entidades en el encuadre. Pero, centrándonos más en el contenido del plano, encontraremos que todo esto que acabo de contar, sirve para realzar el arrepentimiento de Arthur Morgan.
De hecho, el montaje deja en claro esto, al otorgarnos un ritmo más pausado, durando 50 segundos, agregando que, gran parte de esos 50 segundos, solo escuchamos a Arthur mencionando las pésimas decisiones que ha tomado en su vida, dándose cuenta por fin de sus actos, al ya no poder escapar de ellos, porque sabe que va a morir. Y sabiendo esto, se maldice a sí mismo, exclamando no merecer el perdón. Todo esto, acompañado a la par de una música melancólica, acorde a la emoción de nuestro personaje. Ni tan calmada o silenciosa, ni tan ruidosa o exagerada. Hasta que... I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. You don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. Es en ese preciso momento donde la propia escena toma una dirección diferente en lo sonoro. La música se detiene, y deja de existir, dando paso al sonido diegético, usándose no solo porque queda mucho mejor, sino también para servir casi como una subversión a esos clásicos momentos emotivos con música de fondo, que no digo que no pueda funcionar, pero para esta ocasión, la escena requiere sinceridad en su máxima expresión, funcionando casi como una confesión, y reflexión al conflicto interno de Arthur. Y de hecho, lo que digo es muy cierto, debido a que este, es el último punto de inflexión en su arco narrativo. Los que ya lo han jugado sabrán por qué. Regresando al tema, la hermana Calderón le responde a Arthur con cierto positivismo y esperanza, algo que a lo largo de la escena se notará aún más, gracias a los diálogos, siendo nuestro protagonista el polo negativo, mientras que la monja es el polo positivo. Tan solo es cuestión de escuchar. El plano y el movimiento de cámara es muy similar al anterior, solo que, a diferencia de enfocarse en ambos, la cámara se fija exclusivamente en Arthur con un fin narrativo. Narrativo, porque todo ese trayecto funciona para entender más su dolor, enfocándose en lo facial, pero, sobre todo, dar a entender al espectador que él está solo. Y con decir solo, me refiero a que él es el único que se está confesando. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy... Well, I watched him die. That weren't soon enough. El siguiente plano contiene mucho más de lo que uno pueda imaginar. Para empezar, la cámara posiciona nuevamente a los dos, no obstante, ahora la parte enfocada es la hermana Calderón. ¿Por qué? Porque ayuda a que nosotros como espectadores, le prestemos mayor atención, y que seamos oyentes de su respuesta. Y puede que muchos me digan que el plano está incorrecto, ya que Arthur es más grande en la perspectiva de la cámara, sin embargo, esto funciona con dos propósitos. El primero, porque después de que nuestro personaje mencione las tragedias de su pasado, es necesario visualizar sus emociones. Cosa que se logra con éxito en este plano busto, revelándonos un dolor intenso al recordar esas memorias del ayer, gracias a su lenguaje facial, expresando completo desagrado, transmitiéndolo todo, a pesar de encontrarse algo desenfocado. Ahora el segundo propósito es sencillo. Es un contraplano. Arthur, al igual que nosotros, volteamos a escuchar las palabras de la hermana, dándole completa relevancia en este momento. My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty. Nuevamente. Polo negativo, y polo positivo. What am I gonna do now? Be grateful that for the first time, you see your life clearly. Aquí, además de la aparición de ambos polos anteriormente mencionados, también la manera en cómo tratan de transmitir ese sentimiento de soledad relacionada a la pregunta de nuestro protagonista, es absolutamente brillante, teniendo como elección más óptima el plano general. Que tiene un valor descriptivo y dramático, cuando se pretende destacar la soledad de nuestro personaje. Sure. Perhaps you could help somebody.
helping makes you really happy. Aquí es donde ocurre la primera aceptación por parte de Arthur Morgan, sin embargo, no parece ser algo genuino, se siente casi como una obligación que debe cumplir, no obstante, es el propio Arthur quien no entiende el verdadero mensaje que la monja le quiere dar. Por eso el contraplano de Arthur dirigiendo su mirada a otro lado, mientras está pensando en lo que le acaban de decir, creando así un polo negativo final. But I still don't believe in nothing. Y ella, responde con una ironía, mediante un plano y composición similar al de hace unos instantes. Often, neither do I. But then I meet someone like you, and everything makes sense. En eso, el penúltimo plano hace presencia, y si bien nos muestran a ambos riendo, la composición denota un punto de interés en el protagonista. No porque vaya a cuestionar nuevamente al otro personaje, sino, porque sea sincera consigo mismo, quebrándose emocionalmente por única vez en todo el videojuego. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. Y es gracias al primer plano, al tono de voz, a la animación facial, y a la composición que refleja algo casi angelical, que también nosotros como jugadores, acompañamos el dolor de Arthur Morgan. Pero aquí no acaba la cosa. ¿Recuerdan cuando dije hace segundos que la composición refleja un ambiente casi angelical? Pues, este punto queda mucho más en evidencia, cuando la voz de la hermana Calderón suena, proporcionando, el polo positivo final, que es básicamente, el verdadero mensaje que en un inicio Arthur no entendió. Un mensaje esperanzador, el cual la cámara no enfoca al emisor, tan solo al receptor. Pero no lo hace porque sí, sino, porque subtextualmente, sirve para dejar en claro que, la voz de ese extraño es, en realidad, su propia conciencia, siendo casi evidente por las expresiones faciales cuya mirada no va dirigida al emisor, siendo tan solo una mirada hacia la nada, evidenciando la reflexión de Arthur Morgan. Muy aparte de lo bien que está construida la escena en cuanto a tecnicismos se refiere, como añadido debo agregar, que parte de la belleza de este momento es, por un lado, la subtextualidad de nuestro personaje por fin saliendo a la luz, y por el otro, la verbalización del tema central del videojuego. Y si bien muchos desde un inicio pueden llegar a pensar que tienen los ingredientes perfectos para una escena mediocre que solo se enfoca en la sobreexposición de cosas evidentes, pues están completamente equivocados. Y esto gracias al buen diálogo de la escena, a las expresiones corporales o faciales de ambos personajes, el excelente ritmo del montaje siendo pausado y fácil de leer, junto con una composición visual que en cada segundo le añade mayor profundidad a un simple e inflexible momento, de personas, sentadas en una banca. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists, and do a loving act. Red Dead Redemption 2, quizás no sea el videojuego perfecto. Si eres alguien con un poco de criterio, de seguro te darás cuenta de esto. Los bugs en algunas misiones, ciertos errores de programación en los NPC, y lo que considero el más grave, el conflicto del jugador contra el protagonista. Aunque claro, eso ya depende de cada quien, además, no sé cómo mierda lo hacen, pero el propio mundo abierto al sentirse casi real, el matar a alguien quizás pueda llevar cierto peso emocional. Aún así, aun con esos defectos, todo lo que rodea a esta obra es increíble a más no poder, y sin importar cuántos años pasen, hasta el día de mi muerte, no voy a negar ni por un segundo, que Red Dead Redemption 2, será para mí, uno de los mejores videojuegos, en toda la historia.
a song and drinking wine across Bayou Swamp and over the sea. We're heading down to Saint Denis. If your wagon is broke, get to the blacksmith shop. Don't worry yourself with planting a crop. The girls are wearing a brand new gown. We're heading to the Saint Denis town. Carpetbaggers, coal miners, and mountain folk, loosen them stirrups and let off that yoke. Pretty young things say, come with me in the parlors and brothels of Saint Denis. The porter is drinking and the whistle just blew. The trains are heading to the land of voodoo. You won't sleep a wink, I can guarantee. Let's go drinking down in Saint Denis. There's dancing and singing and howling at the moon in the streets and alleys of each saloon. The rich and poor and the bourgeoisie, they's all heading down to Saint Denis. France didn't really give us much, except wine and grapes and fancy such and such. Pretend to be French, but can't you see? I'd rather live in Saint Denis. Yes, I'd